vamos a hacer como siempre, una descripción de cada pieza, indicando las cosas importantes. Y después pueden quedar en libertad, vamos a distribuir las bandejas en cada lugar para que las vayan después revisando, si quieren le sacan una foto, etc. ¿Ya? La primera parte es patología vascular, y de la patología vascular vamos a partir con ateromatosis. ¿Ya? Entonces, la primera pieza que hay acá, que les traje, es una arteria aorta normal. Entonces, ¿por qué les traje una arteria aorta normal? Porque lo importante es ver las características de esta arteria. ¿Se acuerdan que es una arteria más que muscular, es una arteria elástica, entonces, y desde el punto de vista de su aspecto en la íntima, es un aspecto regular, liso, brillante, ¿no es cierto? Y está dado por las características propias anatómicas. ¿Sabes que se ve bien, no? ¿Se reconoce? Ya. Y vamos a pasar a piezas a piezas de autopsia, donde pasa exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan aquí, esta es una arteria aorta ateromatosa con una importante presencia de placas ateromatosas. Muchas de ellas tienen un aspecto ulcerado, que es lo que ocurre con estas arterias. Una vez que se instala la placa ateromatosa, se produce una lesión o un trauma continuo a nivel de estas placas, y que, sobre todo en los pacientes que son, por ejemplo, hipertensos, donde el trauma es de mayor intensidad, termina provocando, ¿qué cosa? Termina provocando entonces una lesión, ahí vamos a ponerla para que se vea mejor, termina provocando una lesión que, dadas las condiciones de esta placa, recordar que las placas ateromatosas no son normales y por lo tanto no es parte de la estructura fisiológica de una arteria de este tamaño, termina entonces generándose este tipo de lesiones, ¿no es cierto? Úlceras de distinto tamaño y reacción inflamatoria que va comprometiendo la pared, ¿no es cierto?, cada vez más en profundidad. Recordar que la ateromatosis es una patología de la íntima, pero que posteriormente, en la medida que se va complicando, ¿no es cierto?, se va transformando en una patología que compromete la capa media, y además de la ulceración viene la reparación, y entre ellas entonces viene lo que es una fibrosis intensa y calcificación. Y de ahí entonces la ateromatosis es parte de las arterioesclerosis, ¿no es cierto?, que es esta enfermedad que se identificó hace mucho tiempo y que se caracteriza porque las arterias se endurecen. Entonces, en este caso ya la explicación está. Ahí hay una, aquí hay otra, ¿no es cierto?, donde se nota claramente el aspecto ulcerado, ¿cierto? Después, aquí hay otra, y la idea es que cuando pasen se den cuenta, palpando estas arterias, lo duras y complicadas que están. Eso con respecto a la aterosclerosis de una arteria aorta de gran tamaño. A continuación, lo que vamos a mostrar es una de las complicaciones de esta ateromatosis. Esta es una arteria aorta distal. Entonces, aquí tienen el segmento distal, ¿no es cierto? Acá hay una dilatación y acá están divididas en dos las arterias ilíacas. Entonces, esto está por debajo de la emergencia de los vasos en el abdomen y corresponde a esta tremenda dilatación de la aorta que conocemos con el nombre de aneurisma, ¿no es cierto? Aneurisma, con la característica que si lo miramos por la cara adventicia, vemos que corresponde a una masa, y es una masa sanguínea. ¿Cómo se llama una masa sanguínea? Hematoma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le ocurrió a este aneurisma? Se fracturó o se produjo una rotura, que es una de las complicaciones de los aneurismas, que se rompan. Entonces, ustedes se fijan ahí, la capa íntima muestra una zona de irregularidad. ¿Y qué es lo que corresponde a una de las complicaciones? ¿Qué ocurre? En la medida que estos aneurismas van creciendo, el riesgo de que se produzca una rotura es mayor. Y en general se dice 10 centímetros es como el límite en el cual se dispara el riesgo, y es este cuadro agudo de rotura es un fenómeno que puede causar la muerte de forma súbita. Es decir,
una causa de muerte súbita en un adulto mayor podría ser la rotura de un aneurisma aórtico, ¿ya? Que eso es importante tener en cuenta, sobre todo los que van a hacer general zona, que muchas veces les va a tocar hacer una autopsia a un paciente en un pueblito que falleció en forma súbita, ¿ya? Eso. Acá hay otro caso, es básicamente lo mismo, ¿se fijan? Una tremenda dilatación en esta zona de una aorta que tiene un componente de aterosclerosis avanzada, complicada, y que corresponde, aquí vamos a abrir, ¿no es cierto?, a este espacio de dilatación que ocurre, se produce por la aterosclerosis, con la inflamación, con la ulceración, se produce una debilidad de la capa media, esa debilidad permite que se dilate y entonces se produce el aneurisma, que se encuentra dentro de los aneurismas. ¿Ah? ¿Qué puede haber? ¿Ah? ¿Qué puede haber dentro del aneurisma? Trombos, pero díganlo fuerte. El paciente les va a agradecer de que hablen en voz alta. Trombos. ¿Cómo se llaman los trombos que están dentro del aneurisma? Tienen un apellido. ¿Son trombosis absolutas? ¿Obstruyen? No. Están pegadas a la pared. Están pegadas al muro del trombo. Por lo tanto, se llaman trombosis mural, ¿no es cierto? Que es una trombosis que se adhiere a la pared interna de la estructura. Podría ser en otro, hay otro sitio que también tiene, el doctor Erazo les va a preguntar más ratito, y entonces, ¿qué se produce? Se produce una adherencia, pero sin obstrucción. Es muy raro que sea con obstrucción. Entonces, una adherencia sin obstrucción. ¿Y cuál es el riesgo de toda buena trombosis? ¿No es cierto? Que haya un desprendimiento y una liberación de eso hacia distal, y entonces nuestro paciente podría consultar en la urgencia porque tiene, por ejemplo, un dedo negro del pie, ¿no es cierto? Seguimos. Ya, les traje otra complicación. Acá hay un corazón, ¿no es cierto?, que viene con su arteria aorta, y lo que nos llama la atención es que la pared de la aorta está engrosada con un aspecto hemorrágico, ¿no es cierto? A todo el mundo le queda claro que ahí hay un aspecto hemorrágico engrosado de la pared, ¿no es cierto? Y si lo hacemos acá, es exactamente lo mismo, y lo que me llama la atención es que yo puedo separar las hojas de la pared aórtica y reconocer un neolumen. ¿Cómo se llama esto? Disección aórtica. ¿Cuál es el origen de esta? Bueno, este es un paciente con una importante aterosclerosis de su aorta. Por lo tanto, esa es la causa. ¿Qué ocurre? En algún sitio de esta arteria aorta se va a producir, y por los mismos factores que siempre decimos, hipertensión arterial, una ateromatosis avanzada, se produce un desgarro a nivel de la aorta, y ese desgarro es aumentado, ¿no es cierto?, por el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, que va a funcionar. En realidad el flujo es al revés. No lo puedo hacer. El flujo al revés. Entonces genera una cuña, y esa cuña implica la generación de esta disección. No hay que, les pido por favor que no me disequen mucho la aorta para que se mantenga. Y entonces se produce este neolumen, y el paciente va a complicarse en la medida que este neolumen se rompa. Posibilidades de ¿qué puede pasar con esta disección? Opciones. ¿Qué complicaciones puede tener que se diseque la aorta? Muerte súbita porque se produjo hemorragia masiva, ¿no es cierto? Se rompió en algún sitio y se produjo una exsanguinación, muerte súbita. ¿Qué otra posibilidad? Si, por ejemplo, la disección es por aquí, ¿qué hay aquí en el nacimiento de la aorta? Claro, se puede producir una obstrucción compresiva de la coronaria, y entonces el paciente va a hacer un infarto miocárdico, que va a ser obviamente muy masivo porque va a tapar la coronaria izquierda o la derecha y va a ser un tremendo infarto. Y esa es otra de las opciones, ¿ya? Recordar que ya no usamos el nombre aneurisma disecante, lo eliminamos porque la verdad es que la dilatación o el daño de la aorta no es aneurismático, es más bien un daño
un daño degenerativo con la formación de la disección directamente. ¿Ya? Y acá les traje mi viejo conocido, recuerdan, ¿no es cierto? Estos aneurismas múltiples en un paciente que no sabíamos cómo vivía, ¿no es cierto? Y que tiene aneurismas en diferentes sitios de la aorta, de gran tamaño, algunos con una forma muy especial de trombo mural, porque era casi una pelotita, creo que algunos tienen, es impresionante, no es lo habitual. Lo habitual, obviamente, el trombo mural es que esté adherido a la pared y no de esta manera, ¿ya? Y se los traigo porque es mi regalo. De patología cardíaca les traigo dos cositas que el doctor Erazo me seleccionó porque me dijo que le parecía que eran buenos casos. Vamos a usar este corazón del caso de continuación, lo vamos a usar como comparación, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, este corazón comparado con este está grande, ¿no es cierto? Muy grande. Entonces, si nosotros lo vemos bien, lo que predomina en este corazón es básicamente más que el crecimiento o engrosamiento del miocardio, es la dilatación, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo de miocardiopatía dilatada, ¿ya? Entonces, es un corazón grande, redondeado, ¿no es cierto? Y que lo que ocurre, como muchas cosas, es que se dilató por alguna razón. Recordar que son múltiples causas. Podría ser un paciente alcohólico y que haga una miocardiopatía dilatada porque el daño microscópico en el miocardio producto del alcohol puede ir provocando daño, destrucción microscópica, y eso genera una dilatación. ¿Ya? Como todos los casos que les comenté en la clase, la mayoría de las veces no se logra identificar cuál es la causa, se asocia nomás. Si el paciente es, a menos que haya una asociación muy directa. Por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, en una puérpera, podría ser el caso. Pero en general, la mayoría de los casos crónicos, los pacientes no se logra identificar la causal. Muchas de ellas, en algunos centros se puede tomar una biopsia endomiocárdica que podría dar luces, pero no necesariamente. Y la característica principal es que las cavidades de este corazón se dilatan de manera importante, ¿ya? Y dependiendo de la fisiología de esta dilatación, el paciente va a tener mayor o menor grado de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Recuerden que hay una ley que dice que en la medida que la fibra se elonga o se estira mucho, ¿no es cierto?, la capacidad contráctil disminuye. En algún momento es beneficioso porque mejora la capacidad contráctil, pero pasado cierto nivel de elongamiento, estiramiento, la capacidad contráctil disminuye. Y por eso estos pacientes hacen insuficiencia cardíaca. ¿Dudas, consultas? ¿No? Y el doctor Erazo, amablemente, graciosamente, me dejó acá un corazón. Entonces corresponde un corte, de estos cortes transversales al eje mayor del corazón. Nosotros observamos acá arriba ventrículo derecho, ¿no es cierto? Ventrículo derecho, y acá abajo el izquierdo, ¿no es cierto? Y observamos un importante engrosamiento de... La pregunta ¿es de toda la circunferencia para su gusto o de alguna nomás? La verdad es que les tengo que decir que es simétrico. Sorry. Es de todo el espesor, ¿ya? Entonces es una hipertrofia que llamamos concéntrica. Primera causa de hipertrofia concéntrica, hipertensión arterial. Este debe haber sido un paciente hipertenso y que obviamente hizo alguna complicación coronaria y falleció de manera más o menos súbita y tuvimos que autopsiarlo, ¿ya? Así que entonces tenemos una miocardiopatía dilatada, tenemos acá una miocardiopatía hipertrófica, en este caso a una causa bien frecuente, bien fundada, como posibilidades, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Como dijimos, este otro caso es el corazón que habíamos mostrado anteriormente, y de las cosas importantes dijimos, este corazón a todo el mundo le parece que es de estructura y tamaño normal, ¿no es cierto? Es más o menos del porte del puño, y tiene ciertas dimensiones, si se fijan, ventriculares, derecha e izquierda, son relativamente... Ya, entonces,
¿Podríamos decirte que aquí había una patología crónica? No, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que sí, este paciente falleció de un cuadro febril. Esta es la típica, esta historia ya la conocen. Un cuadro febril agudo de muy pocos días de evolución aparentemente, con consultas esporádicas en el servicio de urgencia, con tratamiento sintomático, y que falleció como al cuarto o quinto día en el domicilio y tuvimos que hacer una autopsia. Y cuando hicimos la autopsia nos llamó la atención varias cosas, pero básicamente nos llama la atención que hay una lesión destructiva. Si lo acerco mucho se verá mejor. Sí, así es. ¿Se fijan ahí? Esta es la aorta, la válvula aórtica, y fíjense, hay una lesión destructiva que pasa por arriba, por debajo del velo, que lo daña y lo lesiona completamente. Además, si abrimos y miramos la mitral, fíjense, también una lesión auricular ulcerada, ¿no es cierto?, y que parece que fuera transfixiante. Y si miramos la tricúspide, perdón, esta era la tricúspide. Y me falta ¿cuál me falta? Okay. ¿Esta es la mostrilla? Sí, claro. Y acá está la otra. También, ahí, ¿se fijan? Entonces, es un corazón que tiene aparentemente una estructura miocárdica normal, no hay engrosamiento, con la identificación de lesiones por lo menos en 3 válvulas, con compromiso más allá de la estructura valvular, con compromiso del endocardio auricular, con ulceración, con destrucción. Nuestro diagnóstico sería una endocarditis bacteriana aguda, ¿no es cierto? Aquí lo que prima entonces en este caso es el germen. El germen es el agresivo, muy agresivo, ¿ya? Y que es capaz de causar esto. Y obviamente en estos cuadros se pueden encontrar, además del síndrome febril, diferentes tipos de patología cardíaca, ¿no es cierto? Podría ser, ¿qué podríamos identificar aquí? Estoy examinando a mi paciente. Soplos, ¿no es cierto? Soplos de diferente tipo, ¿ya? Soplos de diferente tipo porque la estructura valvular está absolutamente anormal, alterada, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Sí, podría estar haciendo insuficiencia cardíaca también, ¿no es cierto? Entonces sería un paciente que está haciendo insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que haga congestión pulmonar. Si rompe harto y comunica derecha con izquierda, una comunicación, entonces también podría ser una comunicación interventricular o interauricular podría ser, dependiendo de la naturaleza de la destrucción, ¿ya? Así que estos cuadros son tremendamente graves, muy agresivos y, como les digo, dependiendo de la estructura que se daña, pueden ser diferentes tipos de lesiones, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Seguimos. Ya, entonces vamos a ver patología isquémica miocárdica. Ustedes recuerdan el concepto de infarto, ¿no? ¿A qué corresponde el concepto de infarto? Es cuando se obstruye en el fondo un vaso que irriga un territorio vascular y ese territorio vascular empieza a presentar isquemia y consecuentemente se produce necrosis. Eso es básicamente infarto y puede producirse en cualquier parte o en cualquier órgano, en este caso vamos a ver el corazón. Pacientes, por ejemplo, con factores de riesgo cardiovascular, pacientes hombres, gorditos, sí, tú, Rodrigo, gordito. Queremos hacer una prueba. Ya, perdón. No fuma así el doctor Mesa. ¿Mejor así o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, paciente de sexo masculino, obeso, que fuma, sedentario. Entonces, son pacientes con factor de riesgo cardiovascular y que pueden presentar en el fondo un proceso de infarto miocárdico. Pueden ser, como en este caso, se ve una trombosis de la arteria coronaria, ahí en la punta de mi dedo índice, y eso va a generar en el fondo una isquemia en este sector de la pared y va a producir un infarto. ¿Se acuerdan en el fondo los tiempos del infarto o los tiempos en donde se producen los daños del infarto? Necrofarerosis, ¿a partir de qué temporalidad? ¿Qué tiempo?
Ya, las primeras 24 horas. Después, las próximas 48 horas, ¿qué pasa? Hay infiltración de polimorfos nucleares, ¿cierto? Después, en los 5 días aproximadamente, ¿qué sucede? Ah, mira. Ya. Hay tejido de granulación, ¿cierto? Y después las cicatrices se ven después de 2 semanas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver lesiones que macroscópicamente se van a ver. El paso de microscopía con el doctor Mesa ya lo vieron. Entonces vemos que los infartos pueden tener distinta magnitud y hay compromiso a nivel de la pared. Principalmente se ven cambios de coloración, se ve una lesión que está circunscrita al territorio de irrigación de la arteria coronaria que irriga esa zona. Los infartos, como bien dijo, aparte de por trombosis coronaria, pueden producirse por obstrucción del vaso, como por ejemplo en un aneurisma o una obstrucción mecánica. Hay incluso infartos que se pueden producir no por una obstrucción de la coronaria propiamente tal, sino que por vasoespasmos, como por ejemplo, ¿en qué tipo de angina? La angina del hígado compuesto. Excelente. ¿Y eso por qué se produce principalmente? En pacientes por consumo de algunas drogas, como por ejemplo la cocaína. Sí, muy bien. Entonces, acá estamos viendo una cicatriz de infarto, o sea, perdón, una lesión de infarto, donde se ve un cambio de coloración de la pared, ¿ya? Generalmente por la formalina se vuelve más oscura, y que en este caso compromete todo lo que es la pared anterolateral del ventrículo. ¿Qué ventrículo es este que es el más grueso? Izquierdo. ¿Qué arteria podría comprometer si es la pared anteroseptal? Descendente anterior. Acá se ve un infarto que es transmural, que en el fondo compromete toda la pared. Los infartos también pueden tener complicaciones, ¿cierto? Vamos a ver una serie de complicaciones del infarto. Por ejemplo, cuando un infarto es transmural y un paciente, por ejemplo, ¿en qué día podría producirse el infarto transmural? En el quinto. Sí, y las complicaciones de un infarto transmural de un paciente que se infartó y después de unos días se choqueó y se murió. Se produjo una rotura o en este que se ve mejor, una rotura miocárdica, en el fondo que es el miocardio, y en el fondo acá se fracturó, se rompió el término de rotura, todo lo que es la pared miocárdica. Entonces ahí ya con la luz del doctor Mesa se puede ver claramente que hay una rotura transmural. Generalmente las complicaciones del infarto, ¿a partir de qué día se pueden ver? Después del quinto día. Otra complicación que puede haber, por ejemplo, hay una zona hipokinética, ¿cierto? De la zona del infarto, entonces se produce ectasia de la sangre que está en ese sector y se produce esto, que está acá. Es un corte de la punta del ventrículo. Claro. Este es el ventrículo, ahí está la punta y acá está esto de acá, que ya lo vieron anteriormente en otro tipo de patología que nos mostró el doctor Mesa, y que se llama un trombo. Y eso se produce por ectasia, porque en el fondo hay una zona hipokinética del corazón que no se mueve como antes, entonces ya. Acá, por ejemplo, se produjo otro tipo de complicación, donde está este músculo papilar, que sostiene esta válvula cardíaca, y no es que haya pasado un alumno y haya roto este músculo, sino que ustedes ven que hay infiltración sanguínea acá, entonces esto se produce en vida, y se produjo esta rotura en vida, que es otro tipo de complicación miocárdica, que es la rotura del músculo papilar. ¿Y esto qué va a provocar en el paciente? Insuficiencia valvular y el otro tipo de complicación que se genera después de las 2 semanas es la cicatriz de infarto, y eso va a producir que el paciente quede con una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, este era un infarto bien extenso y generó que el tejido de reparación abarcara prácticamente todo lo que es la pared anteroseptal.
Y teníamos otra cicatriz por acá. No, esas eran las únicas cicatrices que tenía. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ya. Está un poco más dilatado, pero sí, la no... cavidad está un poco más dilatada. Y si se fijan ahí en esta cara, que se parece como que estuviera engrosado, en realidad es grasa compensatoria. Se produjo una retracción del miocardio por la cicatriz y como compensación la grasa ocupó más espacio. Pero no es que tenga la pared gruesa, la pared está muy adelgazada producto de la cicatriz. Acuérdense, las cicatrices son retráctiles. Claro, y en el fondo el tejido que se produce en las cicatrices no es de la misma calidad que el tejido original y eso va a producir algunas complicaciones en el tiempo. Entonces vamos a ver patología pulmonar y la primera que vamos a hacer es que vamos a empezar con patología pulmonar infecciosa, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es ver unos cuadros de bronconeumonías y sus complicaciones. Lo primero que comentarles, bueno, aquí les traje, este siempre es nuestro pulmón relativamente normal que usamos para la comparación. Básicamente la comparación que nos interesa es la sensación esponjosa de un pulmón normal, ¿ah? Así que por eso lo traemos a colación este caso, ¿ya? Y vamos a empezar. Y les traigo entonces acá dos cortes de pulmón de lactante, donde ustedes pueden ver que hay una alteración que es relativamente como multifocal, ¿no es cierto? Ahí se nota mejor, ¿no es cierto? Hay áreas de diferente tamaño, más oscuras, que están en el parénquima pulmonar. Si las observamos acá, también exactamente lo mismo, ¿se fijan? Irregulares. Por lo tanto, es una lesión que tiene múltiples focos distintos, ¿no es cierto? Y que la coloración oscura está dada, recuerden siempre, la formalina nos genera este oscurecimiento de lo que es más bien hemorrágico. Así que estos son unos focos. Y cuando ustedes hacen la palpación, notan de que está firme, ¿ah? Pierde la consistencia esponjosa normal. ¿Y a qué corresponde este caso? Bueno, corresponde a una hepatización, ¿no es cierto? Es esta sensación como que fuera hígado lo que estamos palpando en el pulmón. ¿Ya? Y estos casos corresponden a casos de bronconeumonías en lactantes, ¿no es cierto? Que es este cuadro infeccioso que provoca que en diferentes localizaciones se van produciendo focos de radiológicamente condensación, desde el punto de vista macroscópico de hepatización, y que cuando observamos vemos de que el proceso inflamatorio, ese exudado fibrino leucocitario con restos de glóbulos rojos, bacterias, neumocitos, etcétera, etcétera, van rellenando los alvéolos, pero en este caso van rellenando también bronquios, ¿no es cierto? Porque este es un cuadro que compromete más proximalmente que la neumonía, ¿no es cierto? Y obviamente no les traigo neumonía porque tendría que matar a una persona para extraerle el pulmón, ¿no es cierto? Porque normalmente las neumonías curan, la mayoría, ¿no es cierto? Ya, ahí hay uno. Entonces tenemos bronconeumonía. Acá, en las distintas etapas, ¿se acuerdan que hemos visto? Entonces lo que les quiero mostrar acá es un pulmón que en el área oscura, si ustedes lo palpan, van a sentir de que tiene una sensación de palpación relativamente esponjoso. Sin embargo, esta área más clara es bastante firme. Ya, entonces sería una neumonía, o mejor dicho, un compromiso neumónico de un lóbulo principalmente, ¿no es cierto? Y la coloración está dada porque está en el episodio de hepatización gris, donde predomina, ¿no es cierto?, la fibrinolisis y la presencia de los macrófagos que están en este momento limpiando, ¿no es cierto?, el exudado que está tanto en los alvéolos como en relación a los bronquios, ¿ya? Así que por eso da esa coloración, ¿ya? Y tenemos un ejemplo de hepatización roja en que después vamos a continuar hablando de este otro pulmón, ¿no es cierto?, porque es una coloración rojiza oscura, pero y que corresponde a la primera etapa, ¿no es cierto?, de hepatización roja, donde predomina la exudación y la presencia de zonas con microhemorragia, porque los alvéolos se han ido dañando, ¿no es cierto?, y entonces le da esa coloración más rojiza, ¿ah?, que corresponde a esta primera etapa. Pero, si ustedes bien se fijan,
hay unas áreas absolutamente irregulares en el polo superior de este lóbulo pulmonar y que obviamente es un material que se desprende con mucha facilidad y que histológicamente veríamos que no tiene ningún tipo de organización. Y esto corresponde entonces a abscesos pulmonares, que es una de las complicaciones, ¿no es cierto?, de la neumonía o de la bronconeumonía. Acá hay otro caso con otra imagen, también en la punta de este lóbulo, ¿no es cierto?, esta área irregular, ¿no es cierto?, que corresponde al material que una vez cortada la pieza se elimina porque es un material necrótico que no tiene ninguna relación con el resto del parénquima y por lo tanto se desprende con facilidad. En algunas áreas puede ser más viscoso dependiendo de la característica de la infección, en otras áreas podría ser más hemorrágico dependiendo del patógeno y que una vez que nosotros hacemos los cortes se libera y forma una especie de cavidad, ¿no es cierto?, que corresponde al absceso pulmonar, que es otra de las complicaciones. ¿Dudas, consultas? ¿Qué otra complicación no mencioné que podría ocurrir en la neumonía o bronconeumonía? Claro, que se disemine la infección. ¿Y otro más? El empídema pleural, ¿no es cierto? Que el proceso infeccioso sea drenado a la cavidad pleural. ¿Otro más? ¿Ah? Ya, pero llamémoslo, más que meningitis, llamémoslo, ¿no es cierto?, foco secundario, ¿no es cierto? Foco secundario. Diseminación. Meningitis, podría ser una osteomielitis, etc. Ya, les traje ahora unos casos de patología vascular pulmonar. Entonces, lo hemos conversado ya varias veces, es fundamental de que lo podamos revisar. Y entonces les traigo un pulmón grandote, ¿no es cierto? Se ve. Y lo que básicamente nos interesa es poder observar el hilio de este pulmón, ¿no es cierto? El hilio de este pulmón, ¿por qué? Porque la arteria pulmonar que está aquí está ampliamente dilatada y con la presencia de una estructura sólida que funciona igual que un tapón, ¿no es cierto? ¿Y qué fue la causa de muerte de este paciente? Era un paciente que estaba hospitalizado varios días, tenía ahí sus complicaciones y falleció de manera relativamente rápida a pesar de los esfuerzos médicos y nos pidieron hacer la autopsia porque pensaban diferentes tipos de cosas, complicaciones en relación a su cuadro. Estaba desarrollando también algunos cuadros, estaba desarrollando también algo de neumonía, pero lo que identificamos entonces es básicamente esto, que a nivel de la arteria pulmonar principal, ¿no es cierto?, está esta estructura. Entonces estamos enfrente de un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Un tromboembolismo pulmonar. Recuerden, es bastante frecuente, sobre todo en sus pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no es cierto? Los pacientes hospitalizados, ¿qué factor de riesgo tienen? La estasia vascular, ¿no es cierto? Estar en cama, en posición horizontal, enlentece de manera significativa el flujo sanguíneo venoso de la extremidad inferior y por lo tanto ese paciente está con riesgo. Y si a eso le sumamos que cada paciente, en base a su patología, puede tener algún otro riesgo asociado, por ejemplo, podría tener ¿qué cosa? Podría ser diabético, otro podría tener, por ejemplo, un hematocrito muy alto, ¿cierto? Y entonces otros factores procoagulantes, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Claro, y obviamente cuando vimos a este paciente nos llamó la atención que una de las extremidades tenía un diámetro. Ahí nosotros, para poder examinar, si uno dice, bueno, demuéstrelo fehacientemente, muchas veces lo que habría que hacer es uno hace incisiones a nivel de las extremidades inferiores, longitudinales, diseca todo lo que es piel y tejido adiposo subcutáneo, expone la musculatura y ahí te vas a hacer cortes transversales en eso para mirar, porque estoy buscando la trombosis profunda, ¿no es cierto? Esa que está envuelta por la musculatura de la pierna y dependiendo de qué zona podríamos mirar en la región gemelar, podríamos observar en la región del muslo.
Eso es lo que uno podría hacer para identificarlo claramente. Nosotros lo que normalmente hacemos es que hacemos una medición de las extremidades tratando de identificar una que esté más engrosada, más edematosa, ¿no es cierto? Porque la trombosis venosa profunda va a generar eso. Entonces, decimos, hay una asimetría en los diámetros de la extremidad en la zona tanto. Y con eso, porque la verdad es que muchas veces nosotros por un tema de cómo vamos a entregar el cadáver al familiar es complejo. El hacer trabajar mucho en el cadáver, así que no lo hacemos. Los otros cortes que les quería mostrar de este caso son, que son de otros casos, esto también es lo mismo. ¿Se fijan? Aquí está la pulmonar y ahí está la estructura, y si lo damos vuelta no se nota tanto. Vamos a ver si en este otro de acá se nota algo más. Y en estos cortes lo que observamos es que ahí se observan hay ramas menores de la arteria pulmonar que también tienen trombos. No todos los trombos son de gran tamaño. Entonces nosotros lo que normalmente hacemos es que abrimos la vena cava inferior, vamos subiendo, y en el trayecto podría uno reconocer restos de trombos, no necesariamente. Una vez que llegamos a la aurícula derecha, abrimos eso y ahí observamos, y ahí generalmente hay abundantes restos tanto en la aurícula derecha como en el ventrículo derecho. Y cuando son masivos, como en este caso, por ejemplo, cuando son masivos es muy evidente. Cuando no es tan masivo, lo que hacemos es abrir con una tijera las ramas de la pulmonar. Entonces tú te vas con una tijerita y vas primero la lobares y después vas abriendo y ahí te encuentras con los trombos en las ramas de la arteria. Y eso es. Acá les traigo la vieja y conocida tuberculosis, ¿no es cierto? En este caso son cortes de una tuberculosis que se hizo miliar, porque lo que me interesa en esta tuberculosis es básicamente esto, que es mostrarle cómo en el lóbulo superior, ¿no es cierto? Siempre dice, en las zonas mejor aireadas es donde se desarrolla el proceso de destrucción o de infección secundaria de la tuberculosis. Entonces aquí tenemos una cavidad, ¿no es cierto? Aquí obviamente se lo corté yo, pero esta es una cavidad y que corresponde a una caverna de tuberculosis, ¿no es cierto? Recuerden que estas se mantienen firmes porque la tuberculosis, además de ser necrotizante, tiene un componente de fibrosis importante, incluso fibrocalcificante podría ser el componente. Por lo tanto, la cavidad se mantiene. ¿Y cómo se elimina el contenido necrótico de esta cavidad? Con la expectoración. Por eso decimos, mire, la expectoración es bastante contagiosa. ¿Por qué? Porque en esa expectoración va necrosis gaseosa de la tuberculosis y ahí van mucha bacteria y mucho bacilo. Entonces lo usamos entonces como método diagnóstico, ustedes bien saben, ¿no es cierto? Usamos la expectoración para lograr identificar, ya sea por un directo, es decir, tomar una muestra, llevarla a un vidrio, teñirla con una tinción especial. ¿Se acuerdan cómo se llama la tinción para el bacilo tuberculoso? Ziehl-Neelsen, ¿no es cierto? Es una solución que dentro de las cosas usa dos cosas. Usa alcohol de alto grado y usa ácido. Entonces, la mayoría de los microorganismos naturales, las bacterias clásicas, cocos, bacilos, son eliminados, son descompuestos, ya sea con la reacción ácida o con la reacción alcohólica, excepto el micobacterio que resiste. Entonces, uno dice, mire, hay una presencia en esta citología de expectoración con presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. Y eso es sinónimo de micobacterio. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrar en este corte. Este otro es lo mismo. Este es el que le quería... Y este es el otro, que era para mostrar una forma de diseminación tuberculosa característica que es la miliar, ¿no es cierto? En esta lo que se produce son una diseminación formando miles de
pequeños granulomas que van avanzando en la estructura pulmonar, recuerden que también podrían ser extrapulmonares el compromiso miliar. Cuando hagamos digestivo les voy a mostrar una tuberculosis de la serosa intestinal, y entonces avanza de esa manera. Y cada uno de esos es un pequeño granuloma, algunos van coalesciendo, pero en general se mantienen como pequeños punteados blanquecinos, que cuando los palpamos sentimos de que son más bien firmes por la fibrosis del granuloma, ¿ya? Por la fibrosis. La necrosis gaseosa no alcanza a darle una sensación de disminución de la densidad de esa zona, sino que lo que predomina es la sensación firme de la fibrosis, ¿ya? Entonces, hablar de una patología en regiones bastante frecuente y que generalmente son pacientitos que tienen antecedentes de tabaquismo crónico, pacientes que fueron sometidos a exposición a arsénico, trabajadores de la minería. Y acá, me cuesta acostumbrarme a nada. Y por ejemplo, en este pulmón, que como le estaba mostrando el doctor Mesa, tiene una patología que corresponde a una tuberculosis miliar, tiene sobreagregada otra patología por esta lesión, que si lo localizamos topográficamente es más bien periférica, ¿ya? En cuanto a la disposición del pulmón, de bordes mal circunscritos, y que corresponde a una lesión de un... ¿Qué es periférico? Sí. Estamos hablando de patología neoplásica maligna pulmonar y, como bien decían, corresponde a un adenocarcinoma, ya que su localización frecuentemente es más periférica. Este es el mismo pulmón que tiene esta tuberculosis miliar y que presenta esta lesión mal circunscrita periférica que corresponde a un adenocarcinoma. En cambio, lesiones que son más centrales o que están en relación a en relación al bronquio, abrazando al bronquio, y que podemos extraer muestras a través de una fibrobroncoscopía, ¿ya? En los adenocarcinomas es más difícil tomar muestras así, generalmente por punción. Acá podemos hacer una fibrobroncoscopía, llegar al bronquio y tomar muestras de acá. Generalmente este tipo de lesiones corresponden a un carcinoma escamoso de pulmón. Son lesiones que son más centrales, abrazan al bronquio y presentan en el fondo esta disposición, una lesión de gran tamaño, yo diría que... Sí. ¿Por qué está tan irregular? Está como rota. Carcinoma escamoso. Claro. ¿Qué características? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por la? No. ¿Por qué se rompió el tumor? ¿Por qué se rompe? Porque el carcinoma escamoso, ¿qué hace? ¿Ah? Se necrosa mucho. Es un tumor muy necrosante, fácilmente necrosante. De hecho, en muchos casos eventualmente podría incluso parecer como una colección líquida. Entonces algunos pacientes podrían decir, mire, tiene un absceso pulmonar, se toma una biopsia, etc., y aparece un carcinoma escamoso. ¿Por qué? Porque el carcinoma escamoso tiene tendencia a la necrosis dentro de la tumoración en la medida que va creciendo. Claro, por ejemplo, acá en la zona de rotura se ve esta área más negruzca que corresponde a tejido necrótico y que es más friable. Lo vamos a romper más para no romper la pieza. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Sí? Claro, tiene unos bordes que son no tan circunscritos. Claro. Y generalmente lo importante en este caso es la localización, que son más periféricos, los otros son más centrales. ¿Alguna otra duda? ¿A qué te refieres con tipo de necrosis? Generalmente estos tumores obstruyen lo que son los vasos y generan vasos de mala calidad.
Entonces, eso se llama angiogénesis y eso va a producir en el fondo que ese territorio esté mal vascularizado o por una vascularización de mala calidad, que va a producir que la irrigación no sea la suficiente y que produzca la necrosis.